Página 214. Antropología de la muerte, Manuel Fernández del Riesgo, 2007. Los límites de la razón y el exceso de la religión. 5.0. La muerte hospitalaria y los nuevos ritos funerarios. 5.2. El dilema moral de la eutanasia. Todos estos intentos por humanizar la muerte, como ya se ha visto, no buscan sino que el paciente sea el sujeto de su propia muerte de un modo consciente y responsable. Es él el que debe decidir cómo librar su último combate. Y esto nos lleva a hacer, de una manera más directa, una breve referencia al tema de la eutanasia. Etimológicamente la palabra significa buena muerte. Y más allá del hipotético uso que de ella pudo hacer el emperador Augusto, según el testimonio del historiador romano Suetonio, fue utilizada por primera vez por Francis Bacon en su Novum Organum, teniendo como significado la idea de una partida suave y tranquila de la vida. En la actualidad el significado predominante del término hace referencia a un acortamiento provocado e indoloro de la vida de otro, lo que aproxima la categoría de eutanasia a la de homicidio. Méndez Baiges, 2003, 14. Este polémico tema está vinculado al de la autonomía y soberanía del ser humano mayor de edad. Pero su modo de plantearlo y de legitimarlo puede encerrar diversas actitudes y valoraciones. Una sociedad hedonista como la nuestra, que con su cultura del analgésico está tan poco preparada para admitir el dolor y el sacrificio, puede querer apuntarse a una muerte rápida e indolora. Diríamos que la neurosis tanatófoba, que puede acompañar a letos de esta sociedad, puede, paradójicamente, propiciar la legalización de una muerte inconsciente e indolora. ¿Pero tiene esto que ver con la responsable autodisponibilidad del ser humano? ¿O es, más bien, una huida del reto que supone una libertad responsable y bien iluminada por el conocimiento? Los argumentos que suelen manejarse son entre otros, es cruel mantener una situación irreversible y terminal con dolores y angustias insufribles, gastos económicos desorbitados y costes para la familia, la plaza hospitalaria podría ser ocupada por otro enfermo que puede curarse, etc. Pero detrás de todo esto, puede estar queriendo legitimarse la cacotanasia o mala muerte, alimentada por la cobardía, y la huida de un auténtico asumir la vida y la propia muerte. Lo que habría que defender es la ortotanasia, es decir, la aceptación de la muerte en el momento conveniente para la persona. Decisión que, en último término, debe de tomar el paciente de manera lúcida y responsable, aunque apoyado en la ayuda y la información de todo tipo de asesores y allegados. La ortotanasia es un correcto, medio entre muerte acelerada, cacotanasia, y agonía prolongada, distanasia. Ni desistir antes de tiempo, ni empeñarse en no desistir. Sano desistir y sana resignación, en vez de los dos encarnizamientos, el encarnizamiento terapéutico y el de la eutanasia directa. Pérez Fernández, 1997, 107. En el caso del ensañamiento terapéutico, se puede colocar al moribundo en una situación en la que, como comenta Méndez Baiges, no está claro si sobrevive o sobremuere. Claro que, en último término, la legitimación de la eutanasia depende del alcance que demos a la autonomía humana, consustancial con su dignidad. Y aquí se dirimen arduas cuestiones: ¿quién es el dueño de la vida humana? ¿El moribundo, sus familiares, el médico, la sociedad, Dios? ¿Qué sentido tiene la vida y la muerte? ¿Y el dolor? Hay un umbral que sobrepasado hace borrosa la dignidad humana, ¿y el valor que se atribuye a la existencia? ¿No tiene el paciente terminal derecho a pedir a la sociedad que respete su manera de entender y asumir su vida y su muerte? Si la vida le pertenece, ¿no le pertenecerá también su muerte como parte integrante de ella? ¿No tiene derecho sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y sobre su vida en general? Cabe hablar de un derecho a la vida,
pero también de un deber de vivir y de una libertad de morir? Hay algunos que contraponen el derecho a la libertad del individuo al principio de la indisponibilidad de la vida, de tal modo que cuestionan que en nombre de la libertad se pueda disponer de la propia vida. Se ha solido defender que la vida humana es un bien jurídico que la sociedad debe de proteger, y de ahí el principio de la indisponibilidad de la vida. Para dilucidar tan delicadas cuestiones habrá que comenzar por precisar el concepto de vida. Derecho a la vida, ¿pero qué vida? ¿Es solo cuestión de cantidad? ¿Será que vivir bien significa vivir mucho? La libertad y la dignidad son valores sin los que no se entiende la vida humana, por lo que esta última no se puede entender como un bien absoluto por encima de aquellos. A no ser que caigamos en un amor idolátrico por la vida, que puede propiciar situaciones de inhumanidad. Esto puede llevar al exceso de la distanasia o encarnizamiento terapéutico, esto es, a la obstinación cruel por intentar la supervivencia de una vida vegetativa o de sufrimientos insoportables. Desde esta situación, parece inadmisible que el derecho a la vida, constitucionalmente garantizado, se transforme en deber de sufrimiento, y, por eso, en deber de vivir. Freire de Sá, 2002, 95. El ensañamiento terapéutico u obstinación médica tiene lugar cuando se utilizan medios desproporcionados para el caso en cuestión. En términos generales, podemos decir que medios ordinarios o proporcionados son aquellos que se consideran como necesarios para conservar la vida, y propiciar la curación, y si llega un momento en que la enfermedad ya no es curable, los medios que ayuden a morir de una forma natural y con los menos sufrimientos posibles. Y medios extraordinarios o desproporcionados son aquellos que, en una situación determinada, ya no sirven para curar. Recuero, 2004, 82. Es cierto que la vida es soporte y requisito de otros bienes o valores como la libertad, la inteligencia, o los sentimientos, pero no podemos exaltarla e hipostatizarla en su ámbito puramente biológico, ya que sin esos bienes y valores queda, por lo menos disminuida, cuando no convertida en una caricatura o una monstruosidad. Y ciertamente son muchos los que piensan, con Paniker, que la vida no es un valor absoluto, sino que está íntimamente ligada con la calidad de la misma. De tal modo que, cuando se degrada hasta límites difícilmente soportables, el enfermo tiene derecho a dimitir. Paniker, la eutanasia voluntaria, un derecho humano, en Hallado, 2005, 144. Evidentemente resulta peligrosa una sacralización abusiva y acrítica de la vida biológica y del sufrimiento. Hay que saber compaginar el derecho a la vida con el derecho a la libertad. Su jerarquía deberá ser establecida y asumida por cada persona responsablemente, manifestándose en ello su dignidad. Simón y Barrio, 2004, 182. Habrá que recordar la tesis del suicida eutanásico Ramón Sampedro: vivir es un derecho pero no una obligación. Sampedro, 2004, 254. Sentencia a la que yo solamente le haría una corrección complementaria: la vida es un don que, por supuesto, tenemos el derecho de asumir frente a la posible hostilidad de los otros, y una obligación en la medida en que la percibamos y la asumamos como un bien cargado de sentido. Parece, por tanto, que la indisponibilidad de la vida no puede estar por encima de la autonomía del paciente atormentado, pero libre y responsable de su propia vida, como sostienen algunos juristas. Puede, moral y jurídicamente, obligársele a un paciente a vivir en contra de su voluntad. Por ello la tesis de la indisponibilidad debe estar, en principio, al servicio de la defensa del derecho de todo individuo a la vida, pero siempre que esté contrarrestada y, en último término, subordinada a la tesis de la disponibilidad. Y es que la vida, en último término, es un bien jurídico disponible por parte de su titular, que puede, en casos límites, renunciar a ella, en el curso de su historia y desarrollo personal. En definitiva, parece que la muerte digna y sin dolor es un derecho humano,
relacionado con la humana capacidad de autodeterminación. Es cierto que la obligación del Estado de proteger la vida puede entrar en conflicto con el derecho a la privacidad. Pero lo que parece cada vez más claro es que la obligación del Estado se debilita progresivamente ante el derecho a la privacidad de los individuos a medida que aumenta el grado de invasión corporal de los tratamientos y su eficacia en el restablecimiento de la salud disminuye. Simón y Barrio, 2004, 32. No obstante, el tema es complejo y está lleno de matices. Puede ocurrir, según investigaciones psicológicas, que el paciente al solicitar que se le ayude a poner fin a su vida, lo que en verdad está es expresando su reproche a la actitud impaciente de sus familiares, o de la sociedad, que ya lo considera un ser inútil, y al afirmar que desea que esto termine, puede ser que, en verdad, esté solicitando más cuidados y alivio a sus sufrimientos. El problema, como vemos, es intrincado, y necesita ser acometido de una forma democrática, teniendo en cuenta el carácter pluralista y multicultural de nuestra sociedad. Podemos incluso adelantar, que no hay ninguna solución definitiva para un problema tan definitivo como el de la muerte. Méndez Baiges, 2003, 10. De entrada, el principio de la indisponibilidad moral, esto es, declarar a priori la inmoralidad del suicidio y la eutanasia, nos parece bastante difícil de admitir. Como puntualizó acertadamente Albert Camus, juzgar si la vida vale la pena ser vivida o no, es la pregunta fundamental de la filosofía, y dar una respuesta positiva, única, y contundente para todos los casos y circunstancias, parece algo bastante arriesgado y complicado. No obstante, un planteamiento básico debería estar orientado por el siguiente razonamiento. Si partimos de una concepción de la autonomía humana absoluta, se contempla la posibilidad legítima de disponer no solo de la vida, sino también de la propia muerte. Como sostenía San Pedro, lo sagrado es el derecho del ser humano a vivir o morir de acuerdo con sus principios, o conceptos éticos y morales de la dignidad y la libertad. San Pedro, 2004, 96. Es cierto que el acontecimiento de la muerte, como acontecimiento en último término inevitable, está fuera de nuestro poder, mal que nos pese la derrota última la tenemos garantizada. Pero, ¿debemos por ello padecerla, sin más, como un acontecimiento ineluctable? ¿O, debemos, de alguna manera, tomar las riendas de nuestro destino? La asunción de la propia muerte no se revela como una responsabilidad irrenunciable, como algo coherente con nuestra condición moral. Todo individuo maduro intelectual y moral tiene capacidad para evaluar el sentido de su vida, y tomar conciencia de sus deberes y derechos. Y de ahí se deduce también su derecho a renunciar libre y responsablemente a su vida. Todo ser racional tiene derecho a determinar hasta qué límite de sufrimiento está dispuesto a soportar, como precio a pagar por vivir. Suicidio. La libertad de conciencia es un principio de justicia universal. Desde este presupuesto, está claro que la vida personal le pertenece a cada individuo, y a nadie que lógicamente esté en sus plenas facultades, se le puede forzar a vivir en contra de su voluntad, apelando a los intereses de otros o de Estado. Se trata del derecho de cada uno a elegir, con autonomía y responsabilidad, las condiciones del propio morir o autonomotanasia. J. Rubio Carracedo. Como reza la tradición estoica, si nadie me ha pedido permiso para venir a este mundo, a nadie se lo debo pedir para salir de él. Si partimos de una concepción de la autonomía humana, donde la persona se recorta como la única responsable de su vida y de su proyecto existencial, aunque siempre será un proyecto en el que estarán implicados otros seres humanos, y en definitiva la sociedad en que se desenvuelve su vida, cabe la posibilidad, legítima desde un punto de vista ético, de que un individuo decida, tras las debidas consideraciones y en diálogo con médicos, asesores y allegados más íntimos, poner fin a su vida. El diálogo es desde luego necesario, porque aunque la vida es algo personal e intransferible, también presenta una dimensión social.
Nuestra decisión también afecta a otros que están vinculados a nuestra vida personal e incluso a la sociedad en general como testimonio y ejemplo. Vivimos para nosotros, pero también para los demás y esa sociabilidad o ser con y para los demás debe contar, porque en esta situación límite también están en juego los legítimos derechos e intereses de los otros. Sin embargo, en último término, deberá prevalecer la voluntad del protagonista principal sobre allegados, bienhechores, beneficiarios, y defensores del derecho y el bien común. Ramón Sampedro escribió, pero nunca les entregaré mi conciencia. Nunca me harán creer con sus fundamentos de derecho que proteger la vida humana en contra de la voluntad personal es un acto noble, racional, humano, justo y bueno. Sampedro, 2004, 35-36. Puede darse, pues, el caso de un individuo que considere que ya ha luchado todo lo que tenía que luchar, ha hecho todo lo que podía hacer, y que por tanto ya no vale la pena proseguir, pues la situación a la que ha llegado de postración física, psíquica y moral arroja, según su juicio, un saldo negativo. A partir de una situación así evaluada, en la que la vida ya no interesa porque precisamente ha perdido, para ese individuo en cuestión, su dignidad, puede ser que la vida se convierta en miserable, e incluso resulte indecente para el interesado sobrevivir a duras penas. A pesar de lo paradójico de una situación límite de estas características, cabe en ella que se pueda renunciar a seguir encarnando la condición humana no por resentimiento contra esta, sino precisamente por haberla asumido plenamente. Cabe apuntar a la muerte propia como expresión de amor a la vida. Gómez Pin, 1995, 100. Es cierto que la vida hay que vivirla desde una libertad responsable, acogiéndola como un don, para unos de la madre naturaleza gea a través de los progenitores, para otros de Dios. Evidentemente no todo lo que deseamos, por el mero hecho de desearlo, es bueno. No todo está permitido, y cuando hemos hablado de autonomía humana absoluta, no hay que entenderla como una libertad sin criterios y normas, sino como una conciencia que encuentra en sí misma el fundamento de su obligación. De tal modo que esas normas y criterios, en último término, no son inventados, sino descubiertos y reconocidos en la propia autolegislación. La libertad no se entiende sin una ley moral, son como dos caras o dimensiones de una misma realidad. Nuestra libertad deberá ser racional y moral. Estamos, pues, lejos de un individualismo ético exacerbado, en el que cada cual se da su propia ley de un modo arbitrario, una especie de voluntarismo, que significaría la negación de toda ley externa, objetiva o universal, relativismo coyuntural nihilista. Entre otras cosas, sin unas reglas comunes, la convivencia humana sería imposible. Y entre esas normas básicas están desde luego el respeto a la vida, la propia y la de las demás, y a la libertad, algo que en definitiva está vinculado a nuestra dignidad. Evidentemente en el tema de la eutanasia se trata de cómo compaginar ambas exigencias. La vida humana como el mayor bien se realiza desde una libertad en fidelidad a unos valores que le dan sentido. El mayor de todos es desde luego el amor. Vivir valiosamente seguro que implicará asumir ciertas dosis de sufrimiento. El sufrimiento, incluido el dolor físico, es un mal asumible cuando ello comporta un sentido. Por ejemplo, cuando es un daño colateral, intervención quirúrgica, o encierra la posibilidad de un bien superior, la prosecución de habilidades técnicas y conocimientos, y la ayuda a los demás, que pueden implicar la fortaleza de ánimo para soportar y controlar el dolor, el esfuerzo y la renuncia a determinados bienes y placeres, etc. Solo así la persona se incorpora a un proyecto con sentido, a un proyecto que vale la pena. Pero cuando el sufrimiento, disvalor, pesa abrumadoramente, de tal modo que ya no encuentra el paciente ánimo y capacidad para descodificar la situación existencial con sentido, el sufrimiento se le vuelve innecesario, y se debe de respetar la decisión responsable del que decide abandonar la vida.
Esto es algo propio de una ética civil o de mínimos, que debería inspirar a la legislación de la sociedad. Es cierto que, generalmente, los juristas solventan el problema diciendo que los convenios sobre derechos humanos hablan del derecho a la vida, no teniendo el Estado la obligación de pronunciarse o tomar decisiones sobre la terminación de la vida, que del derecho a la vida no se deduce un derecho a la muerte, y que, por tanto, el derecho debe proteger el bien de la vida incluso por encima del derecho a la privacidad. Recuero, 2004, 136. No obstante, se puede pensar en el derecho subjetivo a la muerte como un corolario del derecho a la vida, si entendemos esta última como una vida humana vivida en dignidad, esto es en libertad responsable, que debe abarcar todos los acontecimientos y actos de la existencia, entre ellos el de la muerte, tratando siempre de encontrar un sentido legitimador. Vida digna es pues la que se vive en libertad responsable, en solidaridad con los demás, y asumiendo un proyecto otorgador de sentido. Y esto evidentemente deja un margen de evaluación y decisión a la conciencia individual, que habrá que respetar. No obstante, hay que reconocer que este paso no ha sido dado todavía por organismos y tribunales, como es el caso del Tribunal Constitucional de España, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, el Convenio de Derechos Humanos de Europa, el Consejo de Europa, etc. Sin embargo, como sostuvo Ramón Sampedro, es preferible morir a convertirse en un ser absurdo y habitante del infierno. En su caso, no había posibilidad de recuperar el equilibrio entre el cerebro y el cuerpo, que era necesario para armonizar el deseo y la voluntad. Y esto para él se convirtió en un sufrimiento absurdo. No se resignaba a una vida racional afectiva sin ninguna libertad de movimiento. No le bastaba con su sola cabeza, ni le bastaba con sentirse querido por otros. Y pensando y estimando que ya no tenía nada que hacer, consideraba que no se podía vivir solo del recuerdo. Caso distinto es cuando, a pesar de las limitaciones somáticas y motoras, el individuo tiene capacidad para motivarse y asumir una tarea con sentido. El ejemplo del físico tetrapléjico Hawking es bien explícito al respecto. Frente a este sufrimiento no veía otra salida que la búsqueda de otro equilibrio por medio de la muerte. El equilibrio que imponen las leyes biológicas y físico-químicas. Un planteamiento que era coherente con su concepción atea y materialista del mundo y de la vida. ¿Por qué sentir temor de cambiar de la conciencia a la inconsciencia, cuando ese paso no es más que un cambio de estado de la materia? La muerte es el principio de otro espacio, de otro tiempo para nuestra materia. Sampedro, 2004, 124, 274. Incluso su decisión límite de querer morir parece que también estuvo animada por una actitud de generosidad, que se traduce en la aceptación de las leyes naturales de la vida y de la muerte, por medio de lo cual uno se siente pieza y elemento de un orden superior. Mientras el ser humano no acepte su propia muerte, y la de los demás, como un acto racional y de generosidad, no será un ser psicológica y humanamente formado. Sampedro, 2004, 45. Una generosidad que, guiada por los criterios de la razón científica evolutiva, le llevó a superar el tabú y el terror de la mortalidad. Morirse es solo eso. Echarse a dormir cuando uno está muy cansado, sereno y tranquilo, sin temor al sueño, sin tristeza ni rencor mezquino, dejando en el mundo un recuerdo bueno de nosotros mismos, en todo lo que hemos amado, como dejó el sol su más hermosa despedida grabada en mi recuerdo. Pero para eso hay que ser tan libres, tan buenos, que tal vez sería desear que los humanos fuesen demasiado humanos. Sampedro, 2004, 87. La asunción libre y responsable de la muerte fue para Sampedro un acto de respeto a la vida y de dignidad moral, cuando la muerte se provoca para liberarse del sufrimiento producido por una enfermedad incurable o circunstancia dramática, es la vida misma la que busca el equilibrio. Es la razón que se impone al instinto.
la muerte tiene más valor moral que la vida. La eutanasia voluntaria es la culminación de la razón que le encuentra sentido y bondad a la muerte. Junto a ello quedaba en él un vago deseo estético de algo mejor tras la muerte. Es irnos en pos de un nuevo cielo donde, quizá, la gloria nos sonría. Es apostarlo todo al deseo de encontrar un lucero que nos alumbre un nuevo camino. San Pedro, 2004, 182, 192, 88. Hay que reconocer que existe una coherencia racional moral en la argumentación de San Pedro. Y ello más allá de su exagerada animadversión hacia la religión y la institución eclesiástica. Da la impresión de que ciertos ejemplos desgraciados, posibles experiencias personales, y quizá ciertas lecturas de corte freudiano o nietzscheano, le llevaron a una lectura y evaluación unilateralmente negativas y reduccionistas de la experiencia religiosa. La religión era para él solamente fruto del temor sublimado a la propia libertad, al dolor y a la muerte. Fruto también de la superstición, y cultivadora del resentimiento. Negadora de la propia libertad responsable, para permanecer en la minoría de edad, en brazos de un padre inexistente. Tenía que ver, pues, con la pseudoprotección de un mito. Y en fin, alimentadora de un masoquismo radicalmente inmoral. Consideró que justificar el sufrimiento como medio de purificación moral era algo propio de una mente moralmente degenerada. Pero las reflexiones que hemos hecho en torno a las teodiceas religiosas nos hacen caer en la cuenta de que, más allá de excesos morbosos y psicopatías religiosas, la religión es una experiencia genuinamente humana, que intenta dar respuesta y salida a la inadecuación radical que nos constituye, si no queremos aceptar el último fracaso, y cuyo compromiso práctico puede implicar una defensa de la libertad y dignidad humanas, que la revela como enemiga del mal y del sufrimiento. Y esto, como vamos a ver, también puede dar su juego en el caso de la eutanasia. Debemos de comenzar por reconocer que se puede experimentar cierto sufrimiento, y una cierta sensación o sentimiento de fracaso ante el suicidio. El ser humano por su propia naturaleza tiende a ser, en continua autosuperación, y así lo expresa espontáneamente su voluntad. Y es esa misma voluntad, mediante la cual se expresa el querer vivir en libertad, la que determina ahora su eliminación. Es curioso que un filósofo ateo como Sartre, defensor de una libertad incondicional, a la que a pesar de ello estamos condenados, consideró el suicidio como un absurdo. Y ello porque el significado de todo acto de la vida humana le viene conferido por su porvenir, ya que somos proyectos de proyectos, posibilidad que se niega en el mismo acto del suicidio. El ser humano reclama siempre un después, y ese acto negaría el porvenir y quedaría indeterminado. Sartre, 1976, 559-660. Pero esta cierta contradicción, el que por valorar la vida digna, se renuncia a ella, no hace al suicidio radicalmente absurdo e incluso inmoral, como algunos piensan. Ya hemos dicho que tenemos la obligación de autoconservarnos, pero siempre que veamos la perspectiva de vivir como un bien, como algo con sentido. Desde luego la vida humana, como un bien fundamental que es, no debe estar disponible a discreción. Pero no se trata aquí de legitimar una huida fácil y cobarde ante cualquier sufrimiento, sino de respetar la libertad responsable ante una situación límite, en la que la tarea de vivir se vuelve, para el sujeto en cuestión, indigna e insufrible. Por ello, aunque ciertamente hay una ley moral fundamental, que recoge muchas tradiciones culturales y religiosas, que prescribe el no matar, porque la vida humana es percibida y evaluada como un bien fundamental en su dignidad, nos parece excesivamente rotunda la afirmación de que, matar a un hombre es un crimen atroz, aunque nos lo pida. La vida de un hombre es muy digna, en todas sus fases, y ningún motivo justifica su eliminación intencional, dolosa. Recuero, 2004, 101-102.
cabe una reflexión desde una ética autónoma, que no considera el deber de vivir como una exigencia incondicional, porque la supervivencia se evalúa desde unas coordenadas que exigen unos requisitos mínimos, que hacen la vida significativamente humana. La eutanasia, teniendo en cuenta todo lo dicho, se puede entender como una especie de homicidio por compasión, o auxilio al suicidio, en el que se acaba con la vida del enfermo terminal para aliviarle de sus sufrimientos. Se quiere tener, pues, en cuenta el bien, el propio interés del paciente. Desde esta perspectiva, en una sociedad secular se puede contemplar el legítimo derecho subjetivo a morir con dignidad, entendiendo por esto último una facultad concedida legalmente al individuo. Esta reivindicación tiene ya una dilatada historia. Ya en 1935 apareció en Inglaterra la Voluntary Euthanasia Society, organización que reclamaba una legislación sobre la muerte voluntaria y de la que formaron parte George Bernard Shaw y Arthur Koestler. En 1938 se creó en Estados Unidos la Euthanasia Society of America, y en 1980 la Federación Mundial de Asociaciones a Favor del Derecho a Morir, de la cual forma parte, junto con las anteriores, la española Derecho a Morir Dignamente, fundada en 1984. Esta federación mundial agrupa en la actualidad a más de un centenar de sociedades nacionales, y se ha concentrado en la exigencia de la proclamación legal de un derecho a morir con dignidad. Méndez Bages, 2003, 35. Se ha distinguido entre eutanasia activa y pasiva, estableciendo la diferencia entre acción y omisión, o entre matar y dejar morir. No obstante, considero que la problemática de la eutanasia activa o pasiva es secundaria. Entre otras cosas porque esta distinción se vuelve un tanto difusa si caemos en la cuenta de que toda omisión no deja de ser un acto. Para un abordaje más amplio de esta cuestión, Bielba Asejo, La eutanasia y el debate sobre la diferencia entre matar y dejar morir, en Miscelánea comillas, 2000, 397-425. El problema entonces está en que la sociedad, a través de la legislación correspondiente, debe tomar también cartas en el asunto. Y ello por la sencilla razón de que el Estado está inevitablemente comprometido en dos tareas, la defensa de nuestra libertad y la procura de la salud y el bien común. Por ello, el Estado deberá, en su legislación, intentar compatibilizar esos intereses generales con el deseo de una persona que quiera romper los vínculos con este mundo. Tendrá, pues, que compatibilizar la autonomía individual con la colectiva. Ello significa que el Estado debe procurar la defensa de la vida, pero de una vida buena y digna que sea condición y expresión de la libertad. Por ello la posibilidad de un suicidio legítimo y de una ayuda eutanásica aceptable, exige la concreción de unos requisitos fundamentales, que conjuguen y salvaguarden la libertad con la justicia y la solidaridad. La legislación, para no caer en el pecado del paternalismo, deberá procurar evitar los abusos, y la guarda de los intereses y responsabilidades de todos los implicados tanto del que muere como de los que le sobreviven. Está obligada, pues, a establecer una forma de organizar socialmente el proceso del morir que proteja al moribundo de posibles abusos e intereses hostiles a su persona, que pueden provenir de la propia sociedad, gastos públicos, o de los familiares próximos, incomodidades, herencias, seguros de vida, etc. El tema es desde luego complejo y delicado. La denuncia alarma que saltó a los medios de comunicación sobre los posibles abusos llevados a cabo en los cuidados paliativos del Hospital de Leganés, Madrid, 2005, muerte eugenésica bueno, y genes, de la raza, sin consentimiento del paciente y de los familiares, más allá de su lamentable manipulación política, es un ejemplo bien explícito al respecto. El Juzgado de Instrucción número 7 de Leganés solicitó un informe al Colegio de Médicos de Madrid. El documento,
firmado por 11 facultativos de reconocido prestigio, junio de 2006, concluye que por lo menos en 34 de los 72 casos analizados hubo mala práctica médica. En 20 casos se trató de pacientes en coma en los que la sedación no añadía ningún beneficio cierto, y sí un riesgo adicional innecesario. En otros 10 no había ningún dato clínico que lo justificara, al no existir síntomas refractarios, que son aquellos cuyo control exige un tratamiento que implica cierta disminución de la conciencia. En los 4 restantes dicha sedación terminal estaba contraindicada, es más, si había alguna posibilidad de superar la enfermedad que padecían, la sedación eliminó toda expectativa de supervivencia. Y en 11 casos las dosis fueron tan elevadas que no es descartable una relación directa con el deceso, o una contribución notable al acortamiento de la vida. El tema, volvemos a insistir, es desde luego difícil, y puede incluso dar lugar a diferencias entre los mismos especialistas. Pero, en términos generales, podemos decir que, aunque algunos han llamado a los cuidados paliativos eutanasia indirecta, en este caso la denominación es inapropiada, ya que no hay intención explícita de matar. El objetivo de los cuidados paliativos es aliviar el sufrimiento, eliminando los dolores en la medida de lo posible, mediante sedantes y analgésicos, del enfermo en situación terminal. Ello puede tener como efecto secundario acortar la vida del paciente, pero los códigos deontológicos lo consideran legítimo cuando no hay otro modo de aliviar con humanidad la situación del enfermo terminal. Se aplica en este caso el principio de doble efecto. Ahora bien, ante lo delicado de la situación, la prudencia aconseja una legislación y protocolos lo suficientemente rigurosos para evitar los deslices y abusos. En el caso de la eutanasia es preciso establecer unos requisitos mínimos, como demostrar que se trata de la verdadera voluntad del que desea acabar con su vida. Esto exige, por ejemplo, ponderar la madurez y equilibrio del interesado, enfermedad mental, depresión aguda, sus circunstancias, y las razones que aluda, estado terminal, sufrimiento insoportable, entrega oblativa de la vida por los otros, etc. Lo que la jurisdicción debe procurar es proteger y reforzar, si cabe, la libre decisión del individuo responsable, y ayudarle a evaluar todas las posibilidades e intereses en juego. Todo ello irá encaminado a impedir los abusos de la llamada pendiente resbaladiza, esto es, la manipulación y abuso de la legalidad al servicio de intereses foráneos. Es, pues, imprescindible ser rigurosos en el plano jurídico en lo referente al proceso del morir, con el fin de que se respete la libertad, y los intereses y valoraciones del propio moribundo, sin manipularlos, ni camuflarlos. La persona humana es acreedora a que se le respete su libertad responsable de cara a asumir la posibilidad de su muerte, según sus propios criterios y valoraciones. La toma de conciencia de esta posibilidad, y su necesaria regulación jurídica, ha dado pie a un proceso de cara a alumbrar esa medicina con humanidad, que antes hemos reivindicado. En ello ha jugado un papel muy importante el denominado consentimiento informado, en el que el paciente declara cómo quiere que se le trate clínicamente en la fase terminal de su vida, en caso de que él no esté en condiciones de poder manifestarlo. Esta es una práctica que se va incorporando a los sistemas sanitarios de los países civilizados. En este sentido nos llevan bastante ventaja los países anglosajones, y en particular, Estados Unidos. Hay en este país una rica doctrina jurisprudencial y legislación estatal y federal. Los elementos que, en términos generales, se han ido configurando de cara a garantizar una correcta toma de decisiones con pacientes incapaces son los siguientes: los valores o principios éticos generales, las normas de actuación o principios prácticos a aplicar para la toma efectiva de decisiones, las normas de autorización que precisan quien tiene en cada momento el poder de decidir y, por último, las normas de intervención, que concretan bajo qué condiciones o circunstancias se debe intervenir desde fuera, de cara a proteger al incapacitado.
Entre los valores cabe destacar la preocupación por el bienestar del paciente, el respeto a la autodeterminación, y la justicia distributiva que contempla factores económicos, sociales y políticos. Las normas de actuación se concretan en 3 criterios jerárquicamente dispuestos. El primero es el criterio subjetivo, consistente en la aplicación de las instrucciones expresas que el interesado dio sobre el tipo de cuidados que desearía en una situación de incapacitación para decidir. Estas instrucciones se podrán comunicar al sustituto o representante por escrito o de forma verbal. Claro que este criterio se enfrenta a diversas dificultades. ¿Qué ocurre cuando la situación clínica no se ajusta a la descrita en las instrucciones dadas? ¿Y si se plantean dudas sobre la idoneidad del momento y la forma, voluntariedad, grado de información en que el interesado expresó sus deseos? No puede haber cambiado la actitud y los deseos del paciente, si ha transcurrido mucho tiempo entre la declaración y la situación clínica de incapacitación. De ahí que se haya incorporado la segunda norma orientadora del representante o sustituto, el criterio del juicio sustitutivo. Entre las diversas formulaciones de este criterio, destaca la siguiente: el representante deberá adoptar la misma decisión que tomaría el paciente en esa circunstancia. Para ello tendrá en cuenta la escala de valores del paciente, las condiciones psicológicas que presente y las condiciones clínicas. La tarea no es fácil desde luego. De cara a la consideración de su escala de valores, el representante deberá de considerar juicios, decisiones, etc., que el paciente haya podido expresar en situaciones parecidas. Lo ideal es que esas declaraciones hayan sido lo más abundantes, descriptivas y directas, y lo más personalizadas y autorreferenciadas posibles. Si se es muy exigente en el grado de claridad y convicción de la prueba, el criterio se vuelve muy poco viable. Por otro lado, al ser un constructo mental e hipotético, exige por parte del representante o sustituto la capacidad de prescindir de sus propios criterios y opiniones. Por ello, la viabilidad de este criterio en el futuro depende de que se incentive el diálogo aclaratorio entre el paciente y su representante. Ahora bien, en el caso de que el paciente no haya manifestado nunca su deseo sobre qué hacer en esa situación en que se encuentra, el sustituto deberá guiarse por el criterio del mejor interés. Criterio que descansará en el principio de beneficencia, evaluación de la calidad de vida, y que, en la práctica, tendrá como supuesto básico la reflexión social al respecto, perspectiva comunitarista. Básicamente se analizarán los riesgos y cargas que conlleve la terapia en cuestión frente a sus posibles beneficios. Y en caso de duda es preferible equivocarse a favor de la vida. Con relación a las normas de autorización, diremos que, en primer lugar, el poder de decisión lo detentará la persona que el interesado haya determinado mediante un poder de representación. En caso de que el paciente no haya otorgado este poder, el mismo recaerá sobre un miembro de la familia. La ley establecerá el orden de prelación entre los miembros de la misma. En caso de que no existan familiares, la designación será establecida por el juez. Con relación a las normas de intervención, que definen las situaciones en las que pueden cuestionarse las decisiones del representante y buscan otra alternativa, son ricas y variadas. Así, por ejemplo, se tendrá en cuenta si se tienen conocimientos de abusos previos y de intereses contrapuestos, de posibles incapacidades, de decisiones claramente perjudiciales para el paciente, etc. Con relación a las herramientas o instrumentos que sirven de apoyo a la toma de decisiones, caben destacarse diversos documentos escritos, que han ido apareciendo en un proceso de mejoramiento, y que se denominan de modo general directrices previas o anticipadas, los testamentos vitales, los poderes de representación, las directrices anticipadas mixtas y las historias de valores. El primero expresa la forma en que el interesado desea que se proceda clínicamente en su proceso terminal o letal.
El segundo determina quién es el representante. Lo ideal es que se incorpore al primero, lo que constituye el tercer documento, en el que también se explicita mejor la aceptación o rechazo de determinadas terapias. Por último, también se ha determinado la conveniencia de que el interesado exponga en el documento los valores y objetivos que desea se respeten y persigan. Ello facilitará la toma de decisiones en los casos más difíciles e imprevistos. La exploración de los mismos llevó a un nuevo tipo de documento formulario, la historia de valores. Actualmente en la práctica estadounidense se tiende a incorporar en un mismo documento el testamento vital, la designación del representante, y una indagación-manifestación de objetivos vitales y valores. Las dificultades generales que se han observado en la práctica con relación a los posibles defectos e insuficiencias en la construcción del documento, el problema de la caducidad, etc., hacen muy recomendable el establecimiento de una planificación anticipada de las decisiones sanitarias, mediante un proceso comunicativo integral y continuado, que debería de iniciarse, no tardíamente, sino cuando el paciente está todavía en una etapa estable de su enfermedad, y en el que deben de participar el paciente, los familiares y el personal sanitario, médicos, psicólogos clínicos y enfermeros. Ello está relacionado también con un proyecto de cara a la educación de los profesionales sanitarios respecto a la atención sanitaria al final de la vida. Naturalmente este proyecto exige una destabuización de cuestiones como el sufrimiento y la muerte de los seres humanos. Simón y Barrio, 2004, caps. 2 y 3. El país europeo que más ha avanzado en el tema legislativo con relación a la eutanasia ha sido Holanda. En noviembre de 2000 la Cámara Baja holandesa aprobó una ley sobre eutanasia activa, que ha sido definitivamente respaldada por el Senado el 10 de abril de 2001. Según esta ley, el médico puede acceder a la solicitud voluntaria y deliberada de un paciente para que termine con su vida, en el caso de que sufra de un modo insoportable y se encuentre en una situación que se estime clínicamente irreversible. Además habrá una comisión especializada que evaluará todos los casos que se produzcan, y que incluso, en caso de duda, podrá recurrir al Ministerio Fiscal. Los menores de edad, entre 12 y 16 años, necesitarán la aprobación de sus progenitores, mientras que los comprendidos entre 16 y 17 años podrán decidir con independencia, aunque se evaluará la opinión de sus padres. También hay una posibilidad para la cooperación activa en Suiza. Allí existe, desde 1982, EXIT, una asociación, fundada por Jerome Sobel, médico otorrinolaringólogo, que se dedica a ayudar a morir a personas que así lo deseen. Cuenta actualmente con más de 67.000 socios, que pagan una cuota anual de 20 euros. En Zúrich, existe una fundación, Dignitas, nacida en 1997, producto de una escisión de Exit, obra de la enfermera Erika Luley y del abogado Ludwig Minelli, cuyo lema es, vive con dignidad, muere con dignidad, que actualmente consta de unos 1.860 socios. Los requisitos para pertenecer a esta asociación es ser mayor de edad y pagar una cuota simbólica de 18 euros anuales. Las personas que colaboran, los médicos que recetan la droga, los psicólogos que atienden y examinan al suicida, y las enfermeras y voluntarios que lo pueden acompañar, no reciben honorarios. Se financia con las cuotas y donaciones voluntarias. Si se acredita padecer una enfermedad incurable, una discapacidad grave, o dolores insoportables, se puede acceder a la eutanasia activa, rellenando un impreso, declaración de suicidio. Estas sociedades existen en Suiza gracias a un resquicio legal, la posibilidad de la ayuda altruista al suicidio, sobre la que no se pronuncia el Código Penal helvético. En Estados Unidos es el estado de Oregón el que tiene una ley que regula el suicidio asistido desde 1996. La eutanasia pasiva está legislada en varios países,
Alemania, Reino Unido, Bélgica y Colombia. No obstante, el Reino Unido ha dado un paso decisivo en marzo de 2002, cuando el Tribunal Supremo de Londres reconoció el derecho de la señorita B, una tetrapléjica que, según el diagnóstico médico, solo tenía un 1% de posibilidades de recuperarse de la parálisis que padecía, a que, por propia iniciativa, se le retirase el respirador artificial del que dependía su vida. En el caso de España, la despenalización de la eutanasia fue propuesta por Izquierda Unida y el Grupo Mixto en febrero de 1998, tras el testimonio del parapléjico Ramón Sampedro, que bebió cianuro, siendo filmado por una cámara de vídeo. Tal propuesta fue rechazada, pero se creó una comisión para el estudio del tema en el Senado, que finalizó sus trabajos al disolverse las Cortes el 18 de enero de 2000. Posteriormente el Senado ha tomado en consideración, marzo de 2001, la Ley del Testimonio Vital, que ha sido aprobada en Cataluña, y que posibilita a un paciente firmar un documento en el que exprese su deseo de no prolongar su vida innecesariamente. A la iniciativa catalana han seguido las de otras comunidades. Y en octubre de 2002, el Congreso de los Diputados, tratando de establecer un marco común para todo el Estado, aprobó una ley que permite a los ciudadanos expresar por anticipado el tipo de tratamiento médico que desean recibir, y el destino que quieren para su cuerpo y sus órganos, documento de instrucciones previas, antes de que la enfermedad les impida poder hacerlo, de cara a impedir el ensañamiento terapéutico. El título completo de dicha ley es, Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica. Esta ley está en vigor desde el 16 de mayo de 2003. Todas las disposiciones legislativas autónomas se deberán interpretar a la luz de esta ley básica. Entre las legislaciones autonómicas, probablemente la más rica y matizada sea la de la Comunidad Vasca, ya que trata de los objetivos vitales y de los valores personales, como orientadores para la toma de decisiones de los representantes, abriéndose, pues, a la temática del juicio sustitutivo. Aunque esta conquista legal no significa todavía la legitimación de la eutanasia activa, deja abierta la posibilidad de posibles modificaciones legales en el futuro. En nuestro país existe la Asociación para el Derecho a Morir Dignamente, DMD, con 2.000 socios, que ha editado una guía de autoliberación en la que informa sobre una combinación de fármacos, que permite morir dignamente en caso de enfermedad terminal y con insoportables sufrimientos. Cuando un socio muestra su deseo de quitarse la vida, 3 voluntarios y 2 médicos especializados en cuidados paliativos visitan al enfermo, para hacerle ver que el suicidio debe ser la solución última, una vez que se hayan agotado los recursos de los cuidados paliativos. Con este diálogo asistencial se busca que la decisión del suicida no sea el fruto de una decisión compulsiva y precipitada, sino de una reflexión madura, serena y ponderada. Es cierto que el artículo 143 de nuestro Código Penal castiga la inducción al suicidio, la cooperación con actos necesarios para tal fin y la ejecución de la muerte del que la solicita. Por ello la práctica de esta asociación puede ser discutible desde el punto de vista jurídico, ya que algunos considerarán que el suministrar material o la colaboración en el método podría considerarse auxilio al suicidio o cooperación al mismo. Mientras tanto, podemos recordar que en una encuesta del CIS, abril-mayo de 2002, entre 1.057 médicos menores de 65 años, un 59% apoyó la legalización de la eutanasia y que según una encuesta publicada por la Organización de Consumidores y Usuarios, diciembre de 2000, un 16% de los médicos españoles declaró haber practicado la eutanasia en alguna ocasión. Paniker, la eutanasia voluntaria, un derecho humano, en Hallado, 2005, 145-147. Es el futuro el que tendrá que evaluar la posibilidad de la eutanasia a la luz de la experiencia, de cara a rectificar y mejorar la legislación de un tema,
insistimos, tremendamente delicado. En este sentido, hay que reconocer lo alarmante de los resultados de unas encuestas llevadas a cabo en Holanda entre la clase médica, 1991 y 1995, y que fueron recogidos en el informe Remmeling. A 1000 personas se les aplicó una inyección letal sin consultarles previamente, y otras 2000 fallecieron por sobredosis de morfina. En todos esos casos se estimaba que por lo menos el 21% estuvieron en condiciones físicas y psíquicas para haber podido decidir personalmente. Las razones aludidas por los médicos fueron, entre otras, la falta de camas del hospital o el deseo de evitar a los enfermos y a la familia un dolor muy grande. El tipo de paciente más frecuente fue el anciano senil, el enfermo terminal y el niño con malformaciones. Como era de esperar, la publicación del informe suscitó una gran polémica. Recuero, 2004, 157. El peligro, insistimos, de deslizamiento hacia una laxa y abusiva eutanasia eugenésica, exige, desde luego, una profundización filosófica y ética sobre el respeto a la vida humana, especialmente a la débil e indefensa, y en consecuencia una juridificación más estricta y rigurosa de la hasta ahora desarrollada. Ahora bien, a pesar de todas estas dificultades y peligros, parece, a la luz de todas las consideraciones expuestas, que una reivindicación de la dignidad y autonomía humanas, da pie, al menos en teoría, a la legítima defensa de un derecho a elegir la propia muerte. Y ahí cabe la ayuda responsable del médico. Posibilidad que ampliaría el margen de acción del galeno postulado en el clásico juramento hipocrático: utilizaré mis conocimientos solo en bien de los otros hombres, no para hacerles daño y nunca para su muerte. En el caso de que la autonomía humana se recorte teniendo como trasfondo una teonomía, y por tanto la responsabilidad humana se vertebre, especialmente en el caso del cristianismo, en diálogo con un Dios que revela el carácter sagrado de la vida, don gratuito de la benevolencia divina, el problema adquiere nuevos aspectos ético-religiosos. El ser humano en esta ocasión no se considera dueño absoluto de su vida, que es, en último término, don amoroso de Dios que debe administrar responsablemente. Este planteamiento, que, en principio, se manifiesta en contra del derecho del ser humano a disponer de su propia muerte, se ha denominado el argumento de la indisponibilidad teológica. La vida es un don dado al hombre por Dios y sujeto a su divina potestad, que mata y hace vivir. Y por tanto, el que se priva a sí mismo de la vida peca contra Dios, como el que mata a un siervo ajeno peca contra el Señor de quien es siervo. Tomás de Aquino, Summa Theologica, parte 2, 2, q. 64, a. 5, 1956, 440. El creyente suele evaluar la vida como un bien sagrado, fruto de la acción gratuita del Dios creador. Por ello deberá asumir su proyecto existencial y llevarlo adelante animado e inspirado por un amor responsable y oblativo. Desde esa actitud y disposición deberá asumir también su posibilidad última, su propia muerte. Sin embargo, creo que esta vivencia y evaluación de la vida humana también deja abierta la posibilidad de una eutanasia, al menos pasiva, en contra de un ensañamiento terapéutico, que precisamente iría en contra de la voluntad de un Dios que se entiende y experimenta como fundamento último de la dignidad humana. ¿El ensañamiento terapéutico no sería más compatible con un Dios sádico? Afortunadamente la eutanasia pasiva ya no es discutida por los teólogos. La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe dictaminó al respecto en 1980, y con ese dictamen comulga una nota sobre la eutanasia de la Conferencia Episcopal Española para la Doctrina de la Fe de 1986, que estima legítima la interrupción de un tratamiento, cuando ya se considera inútil, admitiendo el derecho, entonces, a morir con dignidad. Pero se opone a la eutanasia activa y voluntaria. No obstante,
Hay posturas aún más claramente explícitas con relación a la eutanasia activa, tanto en el ámbito protestante evangélico como en el católico. En el ámbito protestante escribe H.M. Quiter, el derecho a la vida y el derecho a la muerte es el núcleo de la autodeterminación, es un derecho indeclinable que incluye la libertad para decidir por uno mismo sobre el cuándo y el cómo de nuestro final, en lugar de dejar esa decisión a otros o al resultado de una intervención médica. Quiter, Der Geunstedt, Düsseldorf, 1972, 69. Cit. Kau con diéresis NG y Gens, 1997, 53. Y el teólogo católico Aoldereger escribe, a partir de esta perspectiva fundamental se extiende cada día más entre los teólogos la convicción de que no existe otra alternativa que reconocer la posibilidad de la muerte o el suicidio como dada por el Creador en el derecho real a la autodeterminación, para constatar a renglón seguido que es la persona la que ha de tomar la decisión sobre en qué condiciones está justificado y en cuáles no lo está. Oldereger, ¿derecho a una muerte libremente elegida? Reflexiones teológicas, en ¿Derecho a la propia muerte? Concilium 21.3, 1985, 226. La dignidad humana es, entre otras cosas, reconocimiento y respeto a una libertad coherente y fiel a unos valores. Y desde esta óptica, según mi modesto modo de ver, se abriría, incluso, la posibilidad, en casos muy límites, de una eutanasia activa. Si Dios convoca al ser humano a ser sujeto corresponsable de su propia historia de salvación, en la medida en que hace de su vida una historia de amor y solidaridad, no podrá admitirse esa decisión última como un acto de amor y solidaridad con los demás, aliviándoles de quehaceres penosos y sufrimientos, cuando la situación resulta terriblemente insostenible y se sabe además ya irreversible. Cuando se sabe que el sufrimiento padecido y compadecido se hace límite y sin otra salida que el deceso. No podría ser concebida y evaluada esta posibilidad, como un caso más en que Dios amplía el margen de madurez, libertad y responsabilidad del ser humano. Como comenta Dreuermann, los hombres serían mucho más felices si supiesen que tienen en sus manos la responsabilidad de su muerte. Dreuermann, 1997, 136. ¿Es que la autonomía personal tiene que finalizar donde empieza el morir? A la luz de la fe, ¿no se recorta también el derecho del hombre a disponer sobre la duración de su vida, en una situación límite? La teología conservadora argumenta que la vida humana es un regalo amoroso que, como creación exclusiva de Dios, no está a nuestra disposición. Una devolución antes de tiempo sería un rechazo humano a la soberanía y providencia divinas. Claro que este argumento de la soberanía divina, puede estar basado en una imagen distorsionada del Dios bíblico. Ciertamente Dios es el creador y supremo juez, pero, ¿eso legitima una visión del mismo como amo absoluto y propietario verdugo? ¿O lo que se impone en la Biblia es la revelación de un Dios que quiere al hombre a su imagen y semejanza, por tanto, corresponsable de su propia historia, y junto a ello un Dios con solicitud materna hacia los débiles y extraviados, que, encarnado, es sanador de enfermos y aliviador del sufrimiento, y que acaba dando la vida por la causa humana? Desde esta óptica creo que se ha abusado de una espiritualidad que ha sostenido, como comenta Kau con diéresis NG, el aprovechamiento pedagógico, purgatorio sobre la tierra, o la participación en la pasión de Cristo. Respetando la posibilidad de esta actitud espiritual, por parte de los creyentes, siempre que no se confunda con una legitimación morbosa masoquista del sufrimiento, sino entendida como acto de confianza y comunión con Dios, hoy hay que evaluar todas las posibilidades, para no caer en la tentación del masoquismo extremo, insensible a la compasión con el enfermo y al respeto de sus deseos. Pueden estar tan seguros, los creyentes, en casos límites e insufribles, sobre cuál es el fin dispuesto por Dios. ¿Quién puede medir la voluntad de Dios en relación con esa persona en particular?
¿A qué grado y medida de amor oblativo está llamada dicha persona en su crecimiento espiritual? Cuando una persona no tenga ya fuerzas ni ánimo para seguir sufriendo, no podrá afirmar confiadamente: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En esta ocasión, además, el posible sentimiento de cierto fracaso, al que aludíamos en el caso de suicidio eutanásico del no creyente, quedaría paliado, porque la vida que ahora se entrega no termina sino que se transforma, como dice la teología cristiana. Si la persona humana tiene derecho a una vida digna, ¿no tendrá también derecho a una despedida digna? Las nuevas posibilidades que nos aportan la biología y la medicina, entre ellas una prolongación abusivamente artificial de la vida, no pueden ser un reto que el creyente puede interpretar como que Dios le confía, en mayor medida que antes, el final de la propia vida, ampliando el margen de su autonomía responsable. Hay que ser responsable no solo de la vida, sino también de la muerte, y no dejar que lo mueran a uno. Contemplando las circunstancias actuales, cobra más fuerza la tesis teológica de que el Dios misericordioso, que ha donado gratuitamente la libertad al hombre, lo quiere responsable de su vida desde el principio hasta el final. Desde este presupuesto, no se debería entender la posibilidad de disponer de la propia muerte, en determinados casos límites, necesariamente como un acto de ibris opositora a Dios, como un acto de desconfianza y soberbia, sino que cabe la posibilidad también de entenderlo como un posible acto de devolución y entrega de la vida obediente al plan de Dios, y como un acto de confianza inquebrantable en su misericordia. Cau con diéresis ng. En ese acto de devolución, el moribundo puede necesitar la ayuda del otro. De esta manera la eutanasia activa se podría entender como la muerte misericordiosa. Estamos, pues, como vemos, ante un caso difícil que admite varias soluciones, según los presupuestos de que se parta. Por ello, en una sociedad pluralista y liberal, donde se respete la libertad de conciencia responsable, la legislación del Estado deberá procurar regular teniendo presente el bien común, pero también el respeto a la intimidad de las conciencias. Página 242.